que tus cuadros se ven planos, que no son realistas, que no consigues crear profundidad. Pues estos pocos consejos te van a venir genial para darle un plus a tu arte. Buongiorno artistas, una de las cosas más importantes y a la vez más difícil de lograr en un cuadro es la profundidad. Como artistas estamos intentando meter un mundo tridimensional en un plano bidimensional como lo es un lienzo o un papel o el soporte que estemos utilizando. Y esa sensación la vamos a lograr haciendo un buen uso de la perspectiva y con unos pequeños trucos visuales que harán que nuestro cuadro parezca una escena tridimensional. Una de las cosas que más nos van a ayudar a comprender un cuadro es saber entender las distancias que hay entre los objetos que salen en él. Uno de los ejercicios que yo recomiendo hacer para entender todo esto es elegir un cuadro y hacer un plano o vista aérea del mismo. A ver, para que nos entendamos, voy a poner un ejemplo. Yo he elegido los fusilamientos del 3 de mayo del gran Francisco de Goya. Pues bien, vamos a intentar separar por grupos los elementos, objetos o personajes que salen en la escena. Vamos a ir dibujando de más cercanos a más alejados del espectador. Lo más cercano a nosotros son ese grupo de soldados que tenemos en primer plano. Después vendrían esas personas, ese pelotón de fusilamiento, esas personas que van a ser fusiladas. Un poquito más atrás podéis ver que están esa serie de personas que parece que vienen llorando o están apenadas, ¿vale? Perfecto. Después de eso, ¿qué vemos? Pues vemos una especie de montaña o saliente que está detrás de todos estos objetos que hemos mencionado. Y por último, al fondo y mucho más alejado, tenemos ese conjunto de edificios. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es crearme el mapa, esa vista aérea, e ir colocando todos los grupos de personas y objetos que aparecen en ella. Vale, como hemos dicho, el grupo de soldados es el que va a estar más cerca de nosotros. Bien, pues lo vamos dibujando. Ahora vamos a colocar los fusilados, después ponemos a esa serie de personas que vienen llorando, un poco más atrás la montaña y por último tenemos esos edificios. ¿Y para qué hago esto? Para poder comprender los espacios que hay entre todos estos objetos. Esos espacios y esas distancias son los que van a crear la profundidad. Es muy importante, antes de analizar cualquier cuadro que vayamos a hacer o si queréis analizar una obra ya creada, que hagáis este plano de manera mental. Yo lo he hecho en el papel para que os hagáis una idea de más o menos cómo funciona este mecanismo. Pero aunque lo tengáis claro en vuestra mente, es más que suficiente. Los objetos que tenemos más cerca siempre los vamos a ver más grande que los objetos que están en planos posteriores. Conforme se van alejando de nosotros, los vamos a ir disminuyendo en tamaño. Por eso, una de las cosas que siempre puede chocar es que vas a ver al personaje que está en primer plano mucho más grande que el edificio que tiene detrás. Y en muchas ocasiones, según el enfoque en el que estamos viendo esa escena, este personaje va a tapar parte de este edificio, incluso lo puede tapar por completo. Una de las cosas más interesantes para crear sensación de distancia es utilizar la perspectiva atmosférica. Y diréis, pues bien, ¿y cómo se utiliza eso? Pues es muy fácil. Todos los objetos que aparecen en la escena que tengamos más cercanos a nosotros lo vamos a hacer mucho más nítidos y definidos. Y por el contrario, cuanto más alejados estén, pues van a ser mucho menos nítidos y más difusos. Y todo esto ocurre porque el ojo del ser humano no es el ojo que tiene un águila. ¿Y qué pasa? Pues que cuanto más alejado está la zona que estoy enfocando, obviamente lo voy a ver mucho más borroso. El uso correcto de la gama de colores es un gran aliado para crear profundidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si queremos crear sensación de cercanía, vamos a utilizar la paleta de colores cálidos, es decir, los rojos, los naranjas, los amarillos, y también debemos hacer que entre estos colores tengan mucho más contraste. Y si lo que queremos hacer es colorear toda la zona que esté por el fondo, lo que vamos a utilizar son colores mucho más claros y vamos a utilizar la gama de colores fríos, como pueden ser los violetas, verdes o azul. El ojo humano solo mantiene el enfoque en un punto. Todo lo que se aleja de ese enfoque va a ir perdiendo nitidez. Pues bien, vamos a intentar utilizar este pequeño defecto en nuestro favor dentro de nuestros cuadros. El personaje u objeto que queramos que tenga muchísimo más importancia lo vamos a dotar de mucha más claridad y nitidez. Y todo lo que no tenga tanta importancia vamos a intentar hacerlo un poco más borroso y desenfocado. Y así vamos a crear la ilusión óptica que nos va a dar la sensación de profundidad. Son unas líneas imaginarias que van a parar a uno o más puntos de fuga que los vamos a tener en el horizonte. Estas líneas nos van a generar gran perspectiva y profundidad. Para hacerlo es muy sencillo. Decide dentro de tu cuadro dónde quieres poner este o estos puntos de fuga donde van a ir a fugar todas estas líneas. Estos puntos de fuga pueden estar dentro o fuera de tu marco. Vamos a crear líneas rectas que van a ir a fugar, a parar a este punto o estos puntos de fuga.
¿Yo qué voy a hacer? Voy a utilizar una escena donde va a aparecer un personaje en primer plano y detrás voy a tener unos edificios que van a jugar a un punto solo. Estas líneas que estamos creando van a guiar el ojo del espectador hasta este punto de fuga, que me va a crear esa sensación de profundidad. Dominar la perspectiva por completo es un mundo aparte y es mucho más complejo. Pero si vais introduciendo estos pequeños consejos dentro de vuestros cuadros, os vais a sorprender de lo rápidamente que mejoran. Y una cosa muy obvia, practicad mucho estos consejos y ponedlos en práctica en vuestra obra, porque esto no es una ciencia divina, esto es el trabajo diario. Y recordad, sed siempre creativos.